Tuki, tuki, tuki. A ver, ¿dónde pongo esto? Twitch. ¿Dónde está? No, ¿cómo que anuncios? Acabo de comerme unos anuncios, maldita sea. No, ok. Interesante el ok. Ya también nos comandamos. Ahora yo aquí estoy comiéndome unos ricos, deliciosos anuncios. Perfecto. Estaba esperando. Muchas gracias. Sí, ahorita me salí a bañar y quiero ver los finales, a ver cómo estuvieron. Así que a ver qué show. Solo vi como, yo creo que 2 combates de esto. Porque pues el Community Day. El Community Day. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Cómo andamos? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué show? ¿A los combates? No, no voy a hacer combates. No, hoy no. No hay PvP. Lo que sí hay es. A ver, aguántame. Lo que sí hay es al parecer mucho lag de mi internet. Aguántame. Me parece. ¿Qué onda, Rockman? Parece que... No sé qué es. Bueno, vamos a ver si no... ¿En serio un Shiny? ¿Nomás jugaste súper poquito o qué? ¿O por qué el Shiny? Pon a Predi, pero este ya pasó. O sea, no tiene caso poner Predi. Porque si hay gente que ya lo vio, pues es... ¿Cómo que otro anuncio? Me acabo de comer 3 anuncios seguidos. O sea, 3 anuncios seguidos. Maldita sea. ¿Viste el final del 50? No, no lo vi. O sea, no he visto esto. Vi que hubo una espinda porque vi lo de Twitter. Vi memes en Twitter y eso. Pero fuera de eso, solo estoy viendo los anuncios. Ok. Ah, está el Maguire. Ojalá lo use. Ojalá lo use. Si bueno, nada más que quien necesita 2 porque para... bueno, Fs. Pero pues va a volver, o sea, igual te pueden pasar. Si ya tienes el registro, pues ya no sale caro pasarte, ¿no? No escudo el terremoto. Igual este match, el 0 le verían al Sableye. Buen catch. Muy buen catch. Pero no me dejé la pulsera. Quiero poner la pulsera por las... Avísenme si se escuchan bien los casters o les subo. Pero pues Fs. Sí, o sea, ya con el registro, o sea, lo difícil es el registro, ¿no? Porque ya te cobra bastante polvo si no lo tienes. ¿Qué onda, Milton? ¿Cómo andamos? No creo que escude. No. Tiene al... Ya no quiso el poncho de un dedo, no sé cómo se llama, pero se me hizo exagerado. No sé qué es eso, BH. No estoy enterado del drama. No estoy actualizado. ¿Qué onda, Yagami? ¿Cómo andamos? How are you? Uy, ojito con los catch, andan súper buenos los catch. O sea, de los dos lados han hecho muy buenos catch. ¿Quién es favorito? Según yo el que ganó es el Burglar.
A menos que haya otro Mawile. Pero quiero ver cómo se van los combates. Creo que en el meta del regional Umbreon era muy buena opción. En general, ahorita en el meta Umbreon es muy buena opción. Porque el lucha que hay es Medicham. Y no es, o sea, no es súper, no es, o sea, es muy cerrado ese match. No es tan dominante para Medicham. A menos que tenga dinámico o pup. Nice. Tiro bien. O sea, para que no llegara el lazo cargado. Tienen poquita vida los dos, ¿eh? O sea, los dos pueden caer de bomba germen más básicos. De hecho. Uy. Lo que no sé si el cebo le tenga energía. No, ya GG's. No tiene energía. Aquí aunque escude, tiene dos bombas germen. Y no va a ser suficiente el daño de los básicos. Así que GG's. No sé por qué no se quedó en el meta Primate. No sé por qué no se quedó en el meta en Primate. Sí, pero... O sea, Medicham es mucho mejor lucha que Primate. O sea, Primate es un peor Medicham, básicamente. Pero sí lo han usado, sí lo han usado. Está bastante decente. Que van a Fenrir, ¿cómo andamos? Ok. Ah, le iba a poner más rápido, ¿no? Tampoco quiero cargar tanto así. Sé qué tanto tardan. Ahí está. Ok. Vamos a ir discutiendo los match. Uy. Se va rápidamente al Lantern. Le va a contestar. Uy, no le contesta rápido, ¿eh? Eso puede ser muy... ¿Le va a intentar atrapar? No. Ok, parece que se va a quedar. Este match igual es decente para Altaria. Tardó mucho en cambiar. No sé si me gusta eso, ¿eh? Porque igual ocupa sí o sí un terremoto. O sea, así le hagas todo el daño del mundo, ocupas el terremoto para el Lantern. Y aquí si se llega a escudar, es como que puede jugar mucho con el tiempo. Lo deja ir, ¿ok? Igual el Noctowl atrás puede hacer cositas. Puede hacer muchas cositas porque aquí una avalancha lo dejas pasar. Farmeas y sales con energía. Una espina fue lo más spicy. Y el Mawile, ¿no? O sea, estoy viendo un Mawile ahí en el top 8. No sé si lo usó, pero sigue siendo un poco spicy. O sea, no muy meta. Uy, ojito que... Según ya hace más daño el juego sucio. Hace más o menos lo mismo, ataque del juego sucio. Va a llegar otro ataque aéreo, así que el Nocturne va a tener que scorear sí o sí. Pero entre el Noctowl y la energía del Treve, creo que sí lo puede ganar. No, ojito. Betancourt LC / se ha suscrito. Buenas, ¿cuántos chundos sacaste hoy? ¿Qué onda Tocayo? No hubo chundos. Lo curioso es que nunca he sacado un chundo de Community Day, que es como que más fácil, ¿no? Y de hecho ni siquiera... Bueno, reportaron un 100, pero no estaba cerca ni nada. Uy, el vuelo sombra no guanchotea, pero... Sí tiene que escolar. Pero no. Saqué buenos para las ligas nomás. Y pues muchos Chinese que tengo que tirar. Así que no sé qué tan bueno sea eso. Oh, GG's. Yep. Jugó muy bien el Z-Burglar. Frankie tardó mucho en cambiar. O sea, ese cambio a la chancla debió haber sido inmediato. Porque el Altaria pudo haber hecho muchas cosas. Creo que eso fue lo que lo mató en este match. Vamos a...
Ok. J-Mills contra Box. Uy, ojito el Ninetales oscuro, Este lo quiero ver, a ver si usa el Ninetales oscuro. El Shadow Ninetales. Fuera de eso, los dos equipos, J-Mills trae doble acero, doble volador. Box trae... pues está balanceado los dos. O sea, no es lo más común. El J-Mills no trae usuario de contraataque, Interesante. Interesante, pero vamos a ver qué show. Ok, Mirror. Uy, el Trevenant atrás hace muchas cositas, Así que si no guarda el Noctowl, el J-Mills, va a estar complicado. Su máquina, siento que le quitó un chorro el ataque aéreo. Bueno, ahí vemos quién gana el CMP. Estoy seguro que se va a escudar y lo va a farmear. Creo que es la jugada. Lo deja ir. Vamos a ver. Buen cambio entre comillas. Pero sacó al Treve, lo cual es muy bueno para J-Mills. Y le bajó el ataque. Se complica. Aunque de todas formas doble bola sombra debilita. ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo andamos? ¿Cómo le fue, señorita, en el Community Day? Tiene que escudar, yep. Si le baja doble de ataque, ahora sí está en problemas. Ay, se complica. Se complica. It is complicado. Porque aquí va a llegar a otro. Y el Bomba Herman no debilita, tiene que tirar luego la sombra. Y el Noctowl todavía tiene vida suficiente como para hacer cositas. Buen cambio. Tiene hidrobomba. Así que este match le debería ganar el Azu. O sea, por muy tanque que sea el Dunsparce, no tiene stab en ninguno de sus ataques. Y Azu pues es Azu. O sea, no hay mucho que decir. Igual, por ejemplo, aquí deberían de saber que tiene hidrobomba. O sea, no hay forma de que no sepa que tenga hidrobomba. Así que muy probablemente va a escudar. Ya, escuda. Buen bait. Bait entre comillas porque es un básico menos nada más. Pero ojito, el Dunsparce carga muy rápido. Uy, casi tiene para hacer el catch. Honestly, I favor Azumarill here because of that, because bubbles deal a little bit more damage than these rollouts do, but we're going to see the next drill run come out. The drill runs come much quicker than the Hydro Pumps. Hydro Pumps taking 7 bubbles. ¿Esto todavía no debilita? Now, this is going to be a good thing for both sides here, because it looks like actually from a pacing perspective, he's going to be able to get to the rock. We do see a knockdown come in. Buen catch. Pero de todas formas el Azumarill le ocupa matar 2 pokés. It does, but the question is does the Noctowl have the ability to fund out? ¡Oh! ¡Qué buen cambio! No, GG's. No, ya no hay forma de que el Azu llegue al cargado. GG's, qué rollo, Cupa, ¿cómo andamos? La jugó muy bien. De hecho, estuvo muy cerrado este match. Y muy buenos catch. El Azu no trae rey, lo cual se me hace interesante. No es algo que se va todos los días. Un Azu sin rayelo. Solid in terms of damage per energy, they just take a little bit long to build up to. Yeah, I mean, for Azumarill, I think, for me, when I play in Open League, it's always the third move that you need that you don't have, and then you get really frustrated with that. Of course. If only we had the option to have 3 charge moves, maybe that would make certain Pokemon a little too powerful. But we're gonna go ahead into game number 2. It is Azumarill versus Trevenant, a great lead. Muy malito. Swapping into the Noctowl, a bit interesting as it is the hard answer. Se pone la 10 el Dunsparce, la verdad sí, el Dunsparce. Más que nada porque puede tirar muchos cargados, te ayuda a bajar el temporizador de cambio.
Este match, pues ya sabemos que no es tan malo como parece. Vamos a comer las galletitas, gente, con su permiso. Que traigo bastante hambre. Bueno, comí ahorita poquito. Pero no trae hambre, pero vamos a comer unas galletitas. Unas Quaker. Quaker Steak, el copiloto. Lo más curioso es que los dos traen ABB. Doble volador contra doble antivolador. Y es muy parejo. O sea, es más parejo de lo que debería de ser. Uy, ojito, ya recuperé el cambio. Yeah, and it looks like he is going to go for it. He's going to throw that sky attack right before. Now, it's up to both sides guy here to decide whether he wants to shield or not. Uy, no sé si... The wing attacks are going to take this out. I mean, I think if I'm J-Mills, Okay. I may not care too much about my shields in this situation because it's going to be a lot worse if I lose the alignment. The question is... Ok. Bosox guy, what does he bring in? De hecho, yo entré aquí con el... No sé qué tanta energía tenga el Knockdown. Ah, no, sí está bien con el Dunsparce. Vamos a mirar unos 3, 4 básicos, bastante buenos. You're going to have Dunsparce. I mean, Dunsparce has to be the hero here, but as we saw in the previous matchup, I mean, there is still opportunity for sure. With the Azumarill matchup, you can tank one of the hard-hitting moves, but Trevenant is going to have a very rough time. I think what's going to have to happen is Trevenant has to land a Shadow Ball if possible onto this Altaria, and I think you have to get an energy advantage. I kind of wish that he was switching right about now, and it is going to go in right now. It is going to be Altaria to the first Shadow Ball here. I mean, Esto es GG's, porque llega el doble bola sombra, farmea extra y debería alcanzar a tirar un bomba germen. Solo tiene que estar contando muy bien para farmearlo justo. Buen escudo, buen escudo. Uy, incluso... Uy, creo que... Tuvo que haber farmeado más. No sé, ¿eh? Pudo haber farmeado bastante más. Creo que lo traicionaron los nervios. I think that J-Mills is going to go straight for the Hydro Pump here. I think it's within range here, but Dunsparce able to fire off a couple of these drill runs. I mean, it's going to be very, very close. Ocupas dos más. Y el Azo ya tiene el hidro. I mean, J-Mills is going to have that energy. I think Bosox guy might be just coming up a little bit short here because that bulky Azumarill. I think the Hydro Pump is going to take this one, dude. I think so too. We get to see. Buenas noches, saquen las cheves y los carajillos delicioso, 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 delicioso. ¿Cómo que las cheves? ¿Cuánto van? ¿1-1? Es domingo de no tomar. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Cómo le fue en su Community Day? Patrocinado por Niantic. GPI. Bueno, no va a decir nada. Pero esperen sacar muchos Chinese para que no tengan espacio. ¿Qué es? Vamos a adelantarle porque soy un hombre impaciente. No, no tan impaciente. Ahí está. Vamos, yo confío. Mañana se trabaja, se puede ver ahorita. ¿Cómo que no se trabaja? Todos los días. Ok, lead bueno para el Trevenant. Supongo que se tiene que quedar. Está jugando el mismo equipo otra vez. Cansadísima, por eso necesito las cheves. No, agüita. Agüita y unos palitos, unas claritas de huevo con verdura para cenar. Y listo, como nueva. Ah, no sé si esto debilite, ¿eh? ¿Ver? Oh, ¿llega? Uy, buen farm. Buen farm. Any potential second charge move, we're going to see the Noctowl actually stay in a bit against this Dunsparce, get a bunch of energy, and in comes the Azumarill to answer the Dunsparce. And I think Bosox guy is in one of the best possible positions right here. Este match yo creo que lo vimos en los 3 juegos, ¿no? El Dunsparce Azumarill. Me gusta cómo juega el Bosox, porque siempre tiene energía extra, o sea, nunca tira en cuanto lo tiene. Siempre es como que farmea y ya tira. Por cualquier cambio o algo. ¡Uy, lo que pega el hidrobomba!
Y esto todavía no debilita a Lasu, maldita Asu. ¿Cómo aguanta? No, pero al final va a quedar el... Ya es GG's, porque tiene al... Buenas. Aunque tiene bastante ventaja de energía, ¿eh? Uy, si se escuda. ¡Oh! ¡Qué god! Maldito escudo. Ya GG's. No sé, ¿eh? O sea, Nocturne tenía mucha ventaja de energía. Otros amicheros siempre en ¿en serio? Al Bossox no lo ubico, al J-Mill sí lo ubico. Ya sabes que me arriman. No. Caen rendidos ante ti. No, pero... ¿cuánta energía tiene? Uy, catch. Y... GG's. Si lo hubiera tirado... Ah, no se debilita, pero... Creo que su bag is full. No fue suficiente. ¡Oh, el pin! Oh, espera. Necesito el pin que trae Speedies. Dios, necesito ese pin. Necesito ese pin. Está muy pasado de lanzar. Un Charizard, espérese. Mira, está el Rocha gringo. Charizard oscuro me agrada. Me agrada. Race trae equipo bastante común. Ese equipo es el de Magic Mason, ¿no? O traía Frog de Magic Mason, no me acuerdo. Charizard is the play for Frostfire, leading against the Umbreon on Rise's side of the field. So we're going to see this Charizard get a little bit of energy. Esto generalmente es bueno para Umbreon por lo tanque que es. Meanwhile, it seems like these foul plays are just going to start adding up very quickly for the Umbreon. Now this is one of the few como que el Roche gringo. Pero él tiene rulos definidos, yo no. Tiene rizos definidos. Escudando. Supongo que vas a escudar, ¿no? Sí. El Pex es que no debilita. Buen timing. Esto no debilita. Ok. ¿Qué? Is the thing, right? Both of these trainers are students of the game, and we do see Rise Occasion getting to the third foul play, forcing away that protection, but this is a pivotal moment. That blast burn is impending. Frostfire looking to deploy it here, and Rise makes a switch into Trevenant, but Frostfire's not full. He actually switches into Lantern, and things just went from good to better for Rise Occasion. Unfortunately, I think that Trevenant was actually trying to come in to catch. It's not full. Forcing away that protection, but this is a pivotal moment. That blast burn is impending. Frostfire looking to deploy it here, and ¿Cómo por qué? No, ¿cómo que un anuncio, maldita sea? Mira, por solo 499 al mes. ¿Es un puchum? ¿Qué es eso? Pero F es igual, aunque hubiera cambiado el Trevenant perdía. Porque el Trevenant de Race tenía ventaja en energía y antes salvó la sombra. Se habría estado menos peor, pero perdía de todas formas. O sea, no... Y el hombre tiene mucha vida.
O sea, solo iba a postergar lo inevitable. O sea, no la ganaba. No la ganaba. Metiste a la fuga, que anda, ya comandamos buenas. Sí, anda muy cansado. Que anda, aquí no comandamos Tokayo. Creo que lo aguanta. Ah, no, sí lo habilita. No, ese Treven está más muerto que yo después del community. Pero tienen Charizard. Sí, pero, o sea, el anillo no le alcanzaba para 2 pokés. Además, al Umbro ni siquiera lo iba a evitar todavía. O sea, el Umbro le iba a aguantar. Está llegando. Yo creo que está bien. Sí. ¡No! Acabamos de ver cómo le contestan a un Trevenant con un Lantern. Top tier strat. Pero no he llegado. Esa partida no era. No. O sea, bueno, ese es. Acabamos de ver la semi de ganadores. Y esa estuvo muy buena. Y esta es la primera partida de Race. Me están spoileando, ¿Sale banear a Marto? Oh, no, señor Martín, ya es leyenda, me imagino. Cuando cayó en el yo cambio, tú cambias. Exacto. Cuando dijo, de todas formas perdía, porque el Trevenant con energía le iba a ganar a su Trevenant, pero pues no es lo óptimo tirarle de un tipo agua a un tipo planta. Se me escapó. No, sí lo vi. De hecho vi que el Race se hizo un segundo knockout, supongo que con breakpoints, pero el segundo knockout tiene los ataques volteados a su otro knockout. Así que la memoria muscular le falló. Por eso es muy importante tener, si tienes 2 pokés, tener del mismo lado los ataques. Por eso fue. Sí, lo puso en Twitter. O sea, que se hizo un segundo knockout. Van por spoileros. Confirmo. Que se hizo un segundo knockout y tiene los ataques al revés. Miren, vamos a ver si lo ponemos aquí. ¿Escucha? Race to occasion. Miren, aquí están los knockdowns. Que tiene Wing Attack, Sky Attack, Shadow Ball. Y el otro es Shadow Ball, Sky Attack. Supongo que uno debe tener breakpoints o algo así. Y pues Fs. Por eso de hecho es muy importante ¡No! ¡Ya basta! Estoy hasta la mouse de los anuncios. Siempre que le doy play me sale un anuncio. Saqué un 5-0 contra un Charizard de Cresselia. Ah, en abierta, nice. ¿Cuántos 2 polvitos? No fueron tantos porque no tenía stack. Pero hice como 700, tranquilo. Salió en Twitter for the Battle donde violó. ¿Qué? Salía en Twitter for the Battle donde violó. ¿Qué? Ya no sé por qué me necesitan descarga adblocker. No, porque a mí sí me gusta apoyar a los streamers. No soy tan malo. Hubo Prime para que no salgan los anuncios porque no estás suscrito, confirmo. No, pero por ejemplo los otros de Pokémon no tienen anuncios. Generalmente no tienen anuncios. Supongo que en ese se les fue. ¿Por qué hacer 2 Pokés iguales? Por breakpoints. Porque uno es mejor que otro. Dale, Es que en Twitter que puso que había ganado varias wins. Pues sí, no puedes ganar luces. ¿No mostraste lo de Race? ¿Dónde? Ah, aquí. Muy bueno, 5, 6, 7, 10, 19 de 20, Tremendo. Ya ahí ganamos. ¿Eres que para que Rache me apoye? Pero hablo que no me los de Twitch, los de YouTube. Ah, no sé, yo no tengo blocker. Esta suele ganar la chancla. No por mucho, pero suele ganar la chancla. No puede con el Gohan, nunca se puede con el Gohan. El Gohan es omnipotente. Fue un regalo de Marto. Es que Marto es bondadoso. Le gusta que la gente suba. Siento que le quitó mucho el terremoto, ¿no? Humildad, yes, Marto es probablemente es el jugador de Argentina del equipo de Seven más humilde.
Sin temor a equivocarme, la verdad. Gente, recuerden quitar frustración a sus Pokémon. Si alguien viene el día de mañana y me dice, rechazo, le voy a quitar frustración, lo voy a bañar. Así que quiten la frustración. En la mayor parte de Latinoamérica supongo que todavía está el evento, ¿no? Bueno, no sé. Ya son las 12, F. ¿Se escuda? ¿Lo va a farmear? No, ¿cómo que le tiras? ¿Por qué quieres el cambio? Ok. Buenas. No se puede quitar frustración hasta todo el domingo. Hasta el domingo a las 23:59. ¿De mí no vas a estar hablando? Claro que sí. No se puede conseguir un buen oscuro. F. F. Salvo alineado, confirmo. Pero... no, ¿verdad? No hay forma. No. No sé. A ver. Porque tienes... no, porque va a jugar aquí y va a cambiar. O sea, no va a dejar que lo farmee. No le voy a quitar frustración. De hecho, sí, parece. No escudes. No, no hay forma. Ocupas 3 anillos o 2. Porque Asu es Asu. Lo que le pegan las burbujas. Yo no sé, pero yo confío. A ver. No va a llegar. No, no le quitas la mitad de eso. Oh, ok. No, le faltó un básico. Pero lo bajaba básicos el Trevenant. Qué triste. De hecho, creo que sí me falta quitar frustración. A ver. Ya perdió, ¿no? Ya gana el Rise. El Race to Occasion. Olvidar. Olvidar. Y olvidar. Listo. Ya, la espalda que mandamos. Creo que están congeladas las cámaras de los jugadores, pero están tan concentradas que ni se mueven. No, casi no se mueven. F por el Charizard. Yo quería seguirlo viendo. Me gustan mucho los Charizard. ¡No! Hi guys, this is Grace. Hello Grace. ¿Qué onda, Moody? ¿Cómo andas? Ninetale Shadow, Ojito que... ¿cuántos Ninetale Shadow había en el top 2? Está interesante. Uy, Ninetale de canto. God. God. ¿Alguna vez eres caster? No sé. Siento que no tengo la práctica. Y no me gusta hacer las cosas mal. Pero... nunca sabe. Ándale, ya juegan. Además, me molesta mucho que tarde tanto entre una partida y otra. Me desespera. Buen lead. Ok. Supongo que la va a perder, ¿no? La va a querer perder. Con el mejor canto a Alola. Ahorita el de Alola. Lo que le pegó. Su máquina. ¿Será muy mala esa chancla? El de canto era muy bueno hace como 2 temporadas. Noctowl getting to the second Shadow Ball, but not throwing it in time. The Galarian Stunfisk's Rock Slide will connect, but it's not going to be enough for a knockout, and the Mud Shots just do so little damage. This Noctowl isn't even in danger of a KO from that. Esa chancla es muy mala, ¿no? This Galarian Stunfisk, though, will be taking the Shadow Ball. Possible that a Wing Attack will pick up the KO here in a couple of turns. No, vaya, si se escuda no llega al otro. Mira, entra con Lantern. No, ¿por qué no entraste con Lantern? Maldita sea.
bit of a tough spot against the Medicham as these psychics are going to be dealing a ton of damage. No, no, ¡oh! No escudes. Ah, qué aguafiestas. Trae charm el cochinote. Cochinote. Pan, 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 pan. Pero no lo puede farmear, de todas formas. Ok, todo. No escude, no ocupa escudar. O sea, le deja todo al Ninetales y ya. Sí, sí, sí. Ya GG's. Y aquí lo va a poner en rango de meteorobola. Uy, igual se complica, el Ninetales, digamos que no es el más tanque del mundo. Tiene que escudar, si no lo va a bajar a básicos. Y aquí es full a básicos. Uy, tiró mal aparte. Creo que si hubiera tirado bien. No, 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 son más de 2 básicos. Ah, quién sabe, Cuando la ganas básicos, confirmo. Confirmo. O sea, la ganas más fácil. Que no sé por qué juegan con Kilo Fuego, a mí me gusta más Ember. Supongo que... para tirar más cargados. Is Shadow, Kanto, Ninetales trying to burn down this team from Shadow Brady. Heading into game number 2 here, let's see what we get in the lead scenarios. We do have the knockdown mirror on the field. Ok, buen mirror, casi no se ve. 2 pokés muy off meta. Honestly, the play is you trying to get some energy, you trying to throw these sky attacks, maybe put the knockout in knockout range for some of your Pokemon. Básicamente gana quien gana el CMP aquí. Shadow Brady, as his only option is going to be Ice Punch from that Medicham, it looks like at the end of the day. But while these trainers are thinking through this matchup, I think the biggest question I always have is when do you switch? ¿Me felicitas por mi Regino 14614? ¿Qué? ¿Tiene 5 IVs? O sea, tiene 5 estadísticas. Tiene 1 velocidad, 4 de ataque, 6 de defensa, 1 de resistencia al alcohol y 6 de salud. Felicidades. Si hubiese 6-14-14 hubiera estado bueno. No, el Reggie no confirmo. Probablemente es el mejor Reggie del mundo ese. Le dio miedo, le temblaron. Le temblaron. ¿Y José no sabe leer números? Claro que sí sabe leer, es el mejor lector de números. ¿Por qué no tiraste? ¡Ya! ¡Tiren! ¿Por qué no tiran? Estrés. Pero llega otro, ¿no? Rey sí, Rey no. Confirmo, le salió el Rey sí. For dear life there, and we do see the KO into the Medicham. Taking back switch advantage, in comes the Trevenant. Now, this knockout has a lot of work to do, but it's got very little HP. It has very little HP, and it depends how much energy did it take away from that initial matchup. It's not going to be enough to beat the Trevenant to the Seed Bomb, but this Trevenant has a bit of a unique tech, not revealed yet, but that's que tiene un cargado el Noctowl, encerrado en London, pero realmente quién está encerrado aquí, a ver. Anda a jugar con vamos. Es que aquí ocupa dejar pasar todo. Ojo. It's low in terms of HP, but it has plenty of energy banked for this matchup. Will be undercharging the No, ¿cómo que el undercharge? Ben will finally use that last shield. Throws the Surf right on alignment. However, like you said earlier, Trevenant just has a naturally higher attack stat, and it will always win the charge in the priority event. Connects the Seed Bomb, picks up that knockout, and the Sky Attack is... A lo mejor lo deja pasar y no escuda. No, sí escudo. Le faltaron pelotas. No, que casi. Estuvo muy cerca. Estuvo cerca antes de que empezaron a jugar.
Just want to say that Shiny Hunter Ben brought the 1-1. the lantern on. Pobrecito, su Lantern siempre ve al Trevenant, siempre. Muy buenas. Uy, ojito, X se fija en el Ninetales, no tiene counter directo. O sea, puede hacer muchas cosas el coso de cambio. Aquí le va a quitar un escudo, porque si no escuda, pues no escuda. Sí, me conozco muchas cosas. Y el Pex aquí, supongo que ya lo dejas ir. Ah, no. No sé, pero voy a llegar a 2. Lo debería de aguantar y llegar a otro. Con fe, no tuvo fe. Le faltó fe. Le faltó fe. Porque ocupas ventaja de algo. Y aquí te vas con ventaja de nada. O sea, ¿cómo quería cambiar si estaba encerrado porque dura 3 turnos? O sea, tampoco, pues. Le faltó fe y no estar bien, confirmo. Yeah, Shiny Hunter Ben, I think, thankfully, just hoping for that alignment, and he gets it. Had Shadow Brady not no sé si lo fue lanzaba, es que son 2. Sí. No, pero es GG. O sea, ya. Y un gol de buen rank que sacaste. Así como que muy buen rank, pues no, ¿verdad? Pero pues es lo que hay. Es lo que hay. Pero sacar cosas de buen rank Shadow son pues, muy difíciles, ¿no? Tienes que tener mucha suerte. Si un Bulbis decente no se puede tener en la vida, supongo, confirmo. No se puede tener todo. Creo que esto lo gana Lantern, Si tuviera anillo igneo, creo que lo gana. Vamos, Lantern. Ya, casi. No, pero esto lo aguanta, ¿no? A ver. Ah, no, es que es Shiny. Y debe ser de malos si ves, porque es Shiny. Sí que no lo aguantó. Aprende ventisca, ¿no? ¿Verdad? Aprende hidrobomba, rayo, trueno, surf. No aprende ventisca, ¿verdad? Imagínate que un loco con ventisca. Y tan solo tuviera lanzallamas. No, terremoto. De todas formas lo valea, pero para más placer. What I find super interesting, honestly, is the similarities between their two teams. Both these trainers opting to run the Stunfisk, the Trevenant, the Registeel, or not the Stunfisk, excuse me, the Registeel, Azumarill, and Trevenant, and Noctowl, and really just differing between the double flyer strategy that you called out on J-Mill's side of the screen, which, you know, may actually make a difference in this. Me falta evolucionar Chinese, hablando de nuevas. Once again, has that Umbreon and the Medicham as backup, and if there is a type of Pokemon that Medicham does not want to see, it would be those flying type Pokemon like aprende rayo y hielo. No estaría. No, pero yo creo que lo rompes más, ¿no? Con rayo y hielo. O sea, sí está bien, ¿no? O sea, no ocupa un Poké no puede tener cobertura para todo. Además, quitarle el rayo. No, sí lo rompes con rayo y hielo, ¿no? Porque te da la defensa contra los plantas. E igual le pegas a los voladores. Y le pegas doble super efectivo al Taria, no me dirás, estoy olvidando. Oh, no manches, está bien chido el Shiny del Noibat. Ventisca y viento y hielo. No, imagínate que le pongan viento y hielo. Se acaba todo. Hola, solo pasaba a saludar. Qué grandote está Race. No, bueno. En lo que se fija. Primero comenté en el que me salió el chundo. No, ¿te salió el chundo? Nice, felicidades. Felicidades. Felicidades por el chundo. Ok, se va al mirror. Está ligeramente atrás, así que en teoría este lo pierde. Pero si se quita el rey,
de su Noctowl pues está al 100, ¿no? O sea, supongo que es lo que quiere. También aprende brillo mágico. Qué loco. Ah, pero había hackado no le sé bien nada. Palumbrion. Y aquí ya con 2, 3 cargados encima ya no puede cambiar. Porque ya está full desalineado y lo van a cerrar con otra cosa. No me salió ningún shiny bueno. O sea, un 15-15-15 no me salió. Qué triste. ¿Por qué persigue la desgracia? Uy, ojito. Pero ¿sabes que J Mills puede irse? También lo bueno es que su Asu no tiene rayo hielo. Lo cual se me hace medio loco que no tenga rayo hielo. No me mete en el Noctowls. Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar? Igual supongo que absorbes uno para que no te forme tanto el coso. Oh, igual le quita bastante, ¿eh? Y ocupa 2 semiadoras de todas formas. 2 bombas germen. Muy bien contado. Y quieras o no, el bomba germen le va a doler. Creo que bola sombra quita más que el bomba germen. Pero no sé. Pero aquí ya lo mata del Sky Attack, ¿no? No. No. Oh my goodness, going for the Shadow Ball here. This is double resisted damage. Will it be enough to kill the knockdown? It's not enough. It's not enough. And here comes a Sky Attack from the knockdown on J Mills' side. This is a very uncharacteristic error by our trainer on the right. We can see the No. No, qué triste. Supongo que me decían de esa, ¿no? Qué triste por Reis. O sea, ese match lo ganaba. Porque el ataque aéreo lo mataba. No, GG's. Pete o el petillo, gracias por el follow. Nah, qué triste. ¿Cada vez duele más? No voy a decir nada. No voy a decir nada. Qué triste. Espera. Quiero ver el momento exacto donde se rompe su corazón. Mira ahí, espérense, mira ahí. Tuki. Ahí lo presiona. Ahí lo presiona. Mira. Mira, ahí está presionando el cargado. ¿Soberbio? No, ojito. Ricardo, muchas gracias por la sub a César. Cesarín PC ha suscrito. A Cesarín. No, soberbio no. Otra vez, bueno, mientras están los anuncios. Se hizo bueno, la explicación fue que se hizo un segundo Noctowl. Y tienen los ataques al revés. Así que el que tenía más uso, que básicamente fue memoria muscular, pues se equivocó de lado. Así de fácil. Grande los iPhone, confirmo. De hecho a mí también me ha pasado. Por eso suelo tener mis ataques en el mismo lugar entre todos los pokés. O sea, por ejemplo, Snorlax siempre golpe cuerpo donde mismo. Sí, fue error de posición de los ataques, pero Fs. No puede ser hijo pobre Reis. Pues sí, es un... O sea, no es algo que... característico de él, pero bueno. Hasta el mejor cocinero se le va un tomate entero, como dice el dicho. Supongo que decían eso del bola sombra, ¿no? Pero debe ser muy triste, ¿no? Porque el match así totalmente full ganado.
Y perder por picarle mal. O sea, picarle a la derecha en lugar de la izquierda o viceversa. Ok. Ahora es lo mismo, pero al revés. Y no es como que pueda cambiar Rice, porque no tiene counter directo del Rey. De hecho, no tiene counter. Ah, tiene el tren hacia el Medi, supongo. Se escuda, ok. El zap. ¿Le baja el ataque? Le baja el ataque. ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo andamos? Agradecido de César a César, la sub. ¿Qué anda, Ángel? Lo que hago es poner siempre el de menos energía en ningún lado siempre que pueda. Sí, sí, supongo, excepto los Legacy, ¿no? Que siempre están a la izquierda. Pero si veo que mucha gente hace eso. Un Bron crea un escudo le gana al Rey. Depende, porque si tiras el Zap Canyon y debufeas, ya no. O sea, si debufeas el primero. Pero, ¿sabes? O sea, no es como que le vayas a contestar, pues. ¿En serio? ¿Cómo te fue? No sé qué lo primero, pero cuando vi la cara que pues supe que no. No. Fue como que así los ojos pelones de que la regué. ¡Oh! Llegó al cargar. Ah, no, pero lo tiró. Pero sí llegó, Entonces quizá con 2 bolas sombra también el autor la ganaba. De hecho, tal vez sí, porque estoy casi seguro que bola sombra quita más al Noctowl que el Bomba Germen del Treve. El Swamper es BN. ¿Qué significa BN? ¿Blanco y negro? Benavides. Bienaventurados. Bueno y nuevo. Bonito y nuevo. Bueno. Ah, Swamper es bueno, sí, es bastante bueno. Con su Legacy Hidrocañón, yes. Muy bueno para Super y para Ultra. Altamente recomendable. Se me hace que el Asu tuvo como que un resurgimiento, ¿no? Porque en varios torneos dejamos de ver a Asu y ahorita es como que todos Asu otra vez. Pero sigue estando, o sea, sigue estando muy fuerte. Asu es Asu. No es bueno, es God. De hecho, es curioso porque le han sacado muchos counters entre el Treve que salió, el Walrein, el buff a voladores, y sigue ahí. Sigue. No es tan bueno como lo era, pero sigue siendo muy bueno. O sea, bajó de un 9 a un 8.5. No, pero esta le gana el Alexander, gracias por follow. Es con el búho fuerte regresó el Asu. Ah, no llega antes el Seattle. Le han ido en su momento. ¿Cómo? Estoy de acuerdo con Juguito. ¿Qué es God? Gracias. Oh, esto lo aguanta, esto no lo mata, pero ya tiene 2, ¿no? Que se cae este formato, ya solo faltan 23 días. No, espérense, quiero ver que no hagan absolutamente nada. Eso va a ser muy gracioso. Eso va a ser muy gracioso. Que se acabe el formato, dejen igual a los voladores. Es que no sé a qué puedan bufear. ¿A los eléctricos? Es que los eléctricos ya recibieron su buff. O sea, por ejemplo, Lantern ya está bufeado. Anfaros está bufeado. O sea, ocupas, no sé qué ocupas. ¿Por qué usan audífonos? Los audífonos en el escenario tienen ruido blanco. Una, para que no escuchen a los casters, obviamente, porque los casters pues están diciendo de que, se va a escudar, no se va a escudar, tira este ataque, tira tal. O tiene X-Poke atrás. Y la otra es para concentración, pues, para que, por lo mismo, que no escuches a la gente que gritando, porque es un sitio abierto, pues, donde están jugando TCG, BGC, Pokémon GO, y pues para que estés full ahí dentro del juego. ¿Qué cambios se vendrán en la nueva season? Ay, no sé, tengo miedo, tengo mucho miedo. O sea, me atrevería a decir que un meta peor, al menos en Super, no podemos tener. ¿Cómo quedó 2? Ah, esto es un recap, ¿no? Ya. Me dio miedo. ¿Qué? Pero 2-0, inerciar Anillo Ignio. No pensaba que de tanto daño bajar con el cañón. No creo que Anillo Ignio sea problema, la verdad. O sea, el problema no es Anillo Ignio, el problema es ataque ala.
El problema es qué tan rápido llegas al anillo ígneo. Pero los aceros no se me hacen rotos, porque si nerfeas aceros, pues van a estar mucho más fuertes los voladores, que es lo que que es el problema ahorita. El pool decía para tomar que un participante vea al público cuando están cargados. Sí, suelen hacer mucho eso porque obviamente la gente reacciona de que si es un bait de que va a escudar o no es un bait, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no hay como que algo que se pueda hacer para evitar eso. Porque es un escenario abierto. Yes. Ya, supérenlo ya. Pero la verdad, no sé qué se puede hacer para arreglar o para mejorar el meta. ¿Cómo que luces round 2? Tampoco lo adelanté tanto. Ahí está. Qué extraño Nidoqueen. Para mí el nerf de Nidoqueen fue innecesario. O sea, si hubieran nerfeado algo, hubieran nerfeado como que la posibilidad de bajar la defensa, ¿no? Acá, para que te enojes cuando te la bajen. El nerf a Charm también me pareció innecesario. Pero... Y el buff ataque ala, full innecesario también. ¿De cuándo son las batallas? De hoy en la mañana. Estos finales fueron hoy en la mañana. El meta de la otra primera es el que más me divertido. A mí también. El meta a mí se me hace bien. ¿Por qué? Porque los voladores, que básicamente es Charizard, Pidgeot y otros como Mantine, Pelipper, etcétera, etcétera, no están rotos. O sea, no walean hard a las cosas. Y como ahí todo aguanta bien, un anillo igneo no one-shotea, un ataque aéreo, un bola sombra. Y no hay Noctowl, lo cual me gusta mucho. Si no nerfean con el veneno, Subat y creo que se rompían con el ataque ala. Sí. Así como que se rompían, no sé. Pero realmente nadie, o sea, fuera de copas temáticas nadie usa Crobat ni Subat, ni Golbat. O sea, solo son de copas temáticas. Y Crobat es como que de Ultra Premier, ¿no? O sea, sin XL y así. Master igual es estable. Master para mí es la liga más estable. Menos RPS. Aunque el detalle es el dinero, ¿no? La inversión. Que es como que la queja de la mayoría. ¡Uy! Se lo farmea, rico. Sableye. Pero... ¿quién sabe que puedan bufear? O sea, para mí nerfear ataque ala, primero que nada. O sea, regresarlo como estaba, que no era mal ataque. O sea, lo regresas y listo. Y fuera de eso, ya no sé. Es todo lo que tengo. ¿Por qué no escudó? Es una pregunta muy en serio. Supongo que... no sé, pensaba que era Bait. Ah, igual no se lo puede farmear, ¿eh? Y si tiene menos de la mitad de la vida, el Medichan aún está fortísimo. Yo creo que escudas, porque ya tienes el cargado y no va a ser CB. ¿No usaba Charizard ahora esta plaga de él? No, sí había gente que usaba Charizard. Yo lo llegué a usar, pero obviamente no estaba tan roto. Pero sí se usaba. Con catch. Igual creo que si hubiera escudado el rey, se hubiera ahorrado todo esto. Pero bueno. Pero bueno. Pero a ver qué show, gente. A ver qué show. Aún queda más de un... quedan pues básicamente todo este mes, ¿no? Que quiero suponer... bueno, quién sabe. Es decir, quiero suponer que los cambios los den antes de que sea el Tour de Hoenn, que es el 25 y 26. El global. ¿Falta un mejor básico de acero? Puede ser. Garra metal ahí, un buff. Pero no sé qué. Porque los aceros son buenos como tipos defensivos. No como tipos atacantes.
¿Todavía queda un mes? Sí, 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 o sea, todo febrero. O sea, queda 3 semanas, pues. Es igual de GG's. Pero sí, todavía queda... no sé si es bueno o malo, pero queda un mes. Aunque lo bueno es que ya no regresa a la super. Eso me agrada muchísimo. Ya los héroes se ven mucho. Pero no se ven porque sean buenos atacantes, son buenos defensivos. Por eso se ven. Es a lo que me refiero. Los héroes que son tanque le metes un mejor básico y se recargan. No, es que por ejemplo, la chancla no le vas a poder meter un mejor básico porque dispara LOD es buenísimo. Bastiodon. ¿Qué más aprende Bastiodon? Cola férrea, ¿no? Creo. ¿Sabes que con cola férrea no es tan fácil farmearte cosas? O sea, porque no es súper efectivo contra los voladores, por ejemplo. O sea, roca es más neutro que acero, en general. Triple agua para el ultra anti-Charizard. Confirmo, yo no sé si Charizard gana. Falta un buff a los bichos. Un meta bicho acá. Que le pongan... Es que no sé qué aprenden los pokés bicho que le ganen a los aceros. Le podrían bufear Bomba Fango. Porque Bomba Fango es muy mal ataque. Y así subiría un poquito más Whiscash. Toxi. ¿Qué más aprende Bomba Fango? Marstone, supongo. Y no sé qué más. Aprende Bomba Fango. Pero ayudaría un poquito. Whiscash se me hace muy bueno porque contra los voladores generalmente llega a 2 ventiscas. Por el bulk. Y contra Trevenant, no sé si te guanchoteo un Bomba Germen. El Stunfisk de Unova, ¿verdad? Podría ser, porque Stunfisk de Unova es sumamente opacado por el de Galar. Así que no estaría mal que bufearan Bomba Fango. O sea, no es algo loco. Y realmente el tipo tierra fuera de Stunfisk no se ve tanto en el meta. Falta un rápido de fuego como disparo lodo, al menos comunidad de polvo, garra umbría. Está Ascuas. Listo. Está Ember. Con eso. Pero Giro Fuego no es tan malo. O sea que son 10 de energía, ¿no? O sea, 3.3. No es malo. Stunfisk y Swampert es lo tierra del meta. Sí, y ni Stunfisk ni Swampert tienen Bomba Fango. Así que podrían bufear ahí un poquito los Bomba Fango. Que no estaría mal, a lo mejor un poquito más de daño. Porque es muy malo. O sea, solo es bueno porque es muy barato. ¿Qué más pueden bufear? Cola férrea puede ser. Es lo que se me ocurre, el cola férrea. Para que Whiscash regrese. Me acuerdo cuando Whiscash era Dios. Ya después lo paga. ¡Ay, qué buen lead! ¡Ay, algoritmia 3! Aunque el tren anda atrás, ojito. Ay, no tiene... O sea, no tiene hard counters el Frankie de Trevenant. Bueno, tiene Sableye, pero hasta ahí. Porque igual o sea, este match... O sea, no es como que... Uy, super duper. Sale con un cargado, ¿no? Sí.
Creo que va a llegar al doble coso. Con la ferra para bufear a Bastion. No creo que sea tanto el buff como para que prefieras Cola Ferry en lugar de antiaéreo. Porque es lo que decía, que no te vas a poder farmear tan fácil a los voladores. Y lo chilo del Bastion es que con, no sé, un cuarto de vida, un tercio, te farmeas a cualquier cosa voladora. Y con Cola Férrea no podrías, porque no le haces el daño super efectivo. Buenas. ¿Por qué trae? Sí vi esto, pero ¿dio alguna explicación de por qué traía juego sucio? O sea, llega antes, pero se me hace interesante el tech de juego sucio. Porque Bola Sombra es demasiado bueno. Supongo que para los Knockdown, ¿no? Para ocasiones especiales. Pero está interesante, me gustaría ver si contestó la pregunta en algún lugar. Sale a jugar Trenan con un juego sucio. Doble escudas, ¿no? Doble escudas. Y no te baja el ataque. Sí, baja el ataque. Igual creo que no importa porque lo mata del cargado. No sé si este habilite, ¿eh? A ver. Creo que la pierde, ¿eh? Déjalo pasar. Déjalo pasar. Bien, 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 bien. Uy, no le bajó el ataque. Creo que la gana, ¿eh? Bueno, no sé. No, sí la gana porque igual le va a meter varios contraataques. Le va a hacer Tugi y Tugi. Porque, bueno, quién sabe. No, mentira ya. Bien. GG's. Aunque hubiera hecho el debuff el rey, la ganaba el Frankie. No había mucho que hacer. Queda Sipurglar contra Boxo. Me fui mucho esto. Pero, no sé, va a estar interesante. Espero si muevan cositas. Esto bueno que no... Sí, o sea, el comité de polvos siempre son buenos. Entre más polvos, mejor. Siempre. No importa cuándo. Los polvos siempre hacen falta. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo andamos? Main polvos. La verdad me divirtió mucho porque probamos una nueva ruta de farmeo estas últimas semanas entre el Community Day pasado, el Arbitar, y este Community Day. Yo creo que hay como 5 stops nuevas en la ruta. Y probamos otra ruta y God, estuvo muy buena. Hice un nuevo récord de capturas. ¿Qué me sirve? Un polvo al año no hace daño. ¿Cómo que muchos? Mira, la atrapa el Focus Blast. ¿Te vas solo a farmear con amigos? Los Community Day, sí, lo juego con unos amigos. Me hubiera gustado que atrapara con el Sablation. ¿Cuántas horas jugaste hoy? Salí a las 11 de mi casa. Farmeé, porque quería Rockets también, porque quería el Bullpix. Por eso salí antes. Pero salí a las 11, como hasta las 12:30. Y luego comimos, luego Community Day. Y llegué como a las 6 a mi casa. Así que ponle que unas... De farmeo, ponle que unas 6 horas. Acá tranqui, lo usual. Me dice que estaba nevando en No, ¿en serio? O sea, estaba nevando. Fs por la nieve. Por eso el frío no es bueno. Prefiero el calor. Pero Fs. Pero no te salió ningún shiny. O sea, ningún shiny. Tackle deberá hacer un poco más de energía. Así sube Selena, sube el Master y muchos Pokémon más en Super. El detalle de Tackle es que es de un turno. Y cargado de un turno es muy difícil balancearlos. Porque básicamente puedes dobletear la energía. Son muchos estragos con subirle uno a algo. Yo siento que Tackle está bien ahí ahorita.
O sea, está usable. Yo creo que si le suben uno más estaría roto. Pero, ¿sabes? Llegaste fundido. Confirmo. De hecho, lo que más me cala es el hombro. El hombro por la mochila. O sea, por cargar la mochila. El hombro siempre es lo que más me cala. 6 horas y de tranqui. Sí, de tranqui. Consiste un buen bullpick Shadow. Sí. Sí, sí. Lo más curioso es que los últimos 2 bullpicks que hice me salieron... Creo que rank 200 y rank 100 y tantos. O sea, literal los últimos 2 bullpicks que hice. Sí que me sirve. 2 en 3 horas. Bueno. O sea, si te sale el shiny, es lo que yo digo. O sea, ya no importa porque puedes pedir los que te hagan falta shinies. ¿Por qué tienes el registro? ¿Y de datos cuántos al mes? No sé, o sea, tengo plan. O sea, no se me acaban. Porque mis datos son solo para Pokémon GO. O sea, fuera de la casa no... O sea, no es como que vea YouTube o Twitch o algo así. Ya son para Pogo nada más. Y Pogo no gasta tanto como uno creería. O sea, es... Fíjate que no sé, a ver, ¿se puede ver? A ver. ¿Cómo se ve eso? Ah, no, aquí no. En red celular. Periodo actual. Periodo de roaming actual. Pero no me dice cómo... O sea, ¿actual de cuándo? O sea, no sé de cuándo es el actual, pues. O sea, ¿actual de cuándo para acá? No sé. O sea, ¿actual? ¿Qué tan actual, pues? ¿Actual o actual? Oh, y si es bueno todo Cano, porque vi unos que terminan en 1470, algo así. Pogo no gasta nada. No gasta tanto. O sea, no gasta tanto. Lo que me dice el caos, que anda, lo que le mandamos. Twitch sí consume mucho. Ah, no, sí, Twitch sí. Todo lo que sea videos y más cuando es en HD para arriba es full drenaje de datos. El último mes o los últimos 30 días. Pero si es el último mes, no creo. O sea, no sé, no creo, porque dice que consumí 53 GB de Pokémon GO. Y no sé, o sea, eso está real, ¿no? Dice, periodo actual, 179 GB. Que no, o sea, es imposible. Imposible. Uy, buen lead, ok. Imagínate jugar ABA débil a Summerville. Qué bien, entrenador, qué bien jugar así. Qué bueno que le salió la Summerville de lead. Me da mucho gusto por jugar así. Me salió una araña Shadow 98, creo que ya no pedí nada. Pero, o sea, IB 98 o Rank 98. Gafas. Ahí en la arena me salió Ninetales Max 1490. Ah, igual está muy bueno. Está muy bueno. Revisa estadísticas y en un día sabe más o menos que consumes. IB 98, 14 ataque. Si le pones el body no queda. Pero igual para ultra está god esa. En Chile los planes de datos. Ah, no, acá en México no. De hecho en México es de los países más caros, según, de internet. Buenas. Este es GG's por donde la veas. Es de los países más caros de internet. Entonces, tu playera, muchas gracias. De hecho, mandé pedir otros diseños y ahí cuando me lleguen se las modelo. Y ven la noche 14. Ah, 14 defensas, eso está mucho mejor porque no pierdes MPs. Escudas. Bien. Escudas que según yo lo puedes farmear. Lo probé cuando me fue el último día de la super y sí está rota. No, sí está buena. O sea, no diría que está rota, pero sí es... Está buena. Está buenarda. A ver si... Pues la probaría hasta la otra temporada, ¿no? Porque ya no hay super. Jejes. Es importante el Bullpick, solo le da un daño bueno. Pues no, pero es mejor tenerlo a tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. O sea, es otra opción simplemente para super. Que ahorita no hay super ya, ¿no? O sea, no es como que la vayas a ocupar pronto.
Oh, qué buen cambio. Pero el detalle es que cada cuánto vamos a tener evento Rocket, pues. O sea, eso es más que nada el sentido de urgencia. Te lo puedes farmear, ¿no? Yes. Okay. La copa Charizard. Pues Ultra, ¿no? ¿O cuál dices? ¿Qué onda, Peli? ¿Cómo andamos? Hello. ¿Cómo les fue en su community de señorita? Que andamos debatiendo y platicando de la vida y del community day y de los bullpicks que no le salieron. Sad. El Love Cup, el único lo puede ganar, parece más caro y a lo momola. El Love Cup, recuerden que se juega a lo momola. También se juega el Slow Bro. O sea, sí tiene counters. No, ojito. Val barra baja T se ha suscrito. Hooligans. Señorita Val, muchas gracias por la sub. Ya tiene 2 meses, bueno, 3 meses por 2 meses de racha. Muchas gracias, agradecido. Con el de arriba. ¿Cómo le fue en su Community Day? Todos los que llegan cuentan su Community Day y sus penas de los Shadow que no le salieron. No, también lo baja básico, lo de Maguero Oscuro estuvo loco. No lo he visto, o sea, vi el match del compa que traía el Maguero Oscuro y no lo usó. Fue como que, qué triste. Pero a ver si lo usa. ¿Se gusta la Copa Pasión? Obviamente me gusta la Pasión. Digo la Copa Pasión. De hecho, esa copa suele ser divertida. Porque hay como que Spice, ¿no? Acá los Slow Bros, los Slow Kings, el Mola, Macargo. ¿Qué más se juega? Medicham. Pero suele ser una copa bastante decente. Es el cumpleaños de mi papá y con Shiny, pero se dan buenas cosas 50. Nice. Igual, ya con el registro del Shiny, pues ya te lo pueden pasar los demás, ¿no? Gracias por el chabro, dale. Buenas, solo un A988X. No, Fs. No veas cuando lo usa, es muy frustrante. ¿Por qué? No, ¿cómo que anuncios? No, y aparte me sale el peor anuncio de todos. O sea, el vato está mamadísimo, ¿no? De hecho se parece a mí. ¿Cuándo me tomaron ese video? Pero no sé por qué llevo 4 anuncios de ese compa seguidos, de Versace. Drudrigon. ¡Ay, Drudrigon! También está buenardo el Drudrigon. ¿Peor anuncio? ¿Por qué peor? O sea, yo lo vi bastante bien. El anuncio. Y para traer el buen Licky. Es cierto, el Liquito nunca puede fallar. Full pasión. Qué buen anuncio, digo que confirmo. Está bastante bien ese anuncio. ¿Qué está bichi? No está bichi. O sea, traía su... Era romano. Anuncios según búsquedas. No creo, yo tengo... No sé cuánto tiempo tengo sin usar un perfume. Porque simplemente no tengo la... ¿Cómo se llama? Cuando haces algo muy seguido. No es rutina, el hábito de usar perfume. Ay, qué buen lead, me gusta. Tugi. Anuncio para chicas, espero que salga igual para los varones. Aquí no se juzga. Ese anuncio es bueno para todos. Para quien guste apreciarlo es bueno. De hecho me ha salido muchos anuncios el de iPhone. Oh, nice. Felicidades por el chundo, Mau. ¿Qué iba a decir? Me fue bien. En general, bastante bien. Pero el Neubert, o sea, realmente ni para Raids ni para PvP sirve ahorita. Pero es un muy buen Shiny. O sea, que te sabes el chundo, está muy bueno. O sea, se ve muy bueno. Visualmente. La pregunta que habrá alguien que juegue Pokémon Go y tenga novia. Pues claro que sí.
No sé quién, pero sí. De hecho, uno de los amigos con los que juego juega con su pareja. Su novia. Así que claro que yes. Yo no tengo novia, mi esposa no me deja. Malamente, digo, bien, bien ahí. Si le ponen ataque ala pueden servir. Sí, de hecho aprende cosas interesantes. Ataque ala. Pero lo que yo pienso que va a pasar es que el boom burst, se llama boom burst, se lo van a dar a otros pokés, como han venido haciendo, de que le dan un ataque a un poke community y después se lo dan a otros pokés. Como el poltergeist, como el fuerza equina. Yo jugaba con un ex. Pero cuando eran... O sea, pero cuando eran novios o ya eran ex. O sea, no entendí la línea temporal. Pero sí. Se ha hecho acá también hay una pareja ya de señores adultos que juegan con sus hijos. Sí, cuando éramos novios. Ah, que vea, ahí está. Esta Val jugaba con su novio. Pero sí. O sea, una cosa no depende de la otra. Rayo meteórico, ándale, gracias también. Ese se le dieron a varios pokés. Entre ellos a la maldita Aurora. Yo jugaba con un ex y al poke también. No, maldita sea. Ese final me dio pena por el estado del juego. Ah, pero por el lock-on, ¿no? Pero eso no es estado del juego. O sea, sí funciona. Sí. O sea, desde que tengo uso de razón, siempre ha funcionado. Siempre ha tenido prioridad los básicos sobre los cargados. ¿Crees que me frena el búho para otra temporada? Espero. O sea, ataque ala está roto. No debería estar roto. O sea, es innecesariamente roto. Ahí está el Mawile. Ojito. Ojito con el Mawile. No había visto el Sanshu. El Sanshu Alola X bien camuflajeado en la mesa. No lo había visto. La Mega Gardevoir se ve interesante. La Mega está rotísima. Pega más que la Shadow. Curioso. Ay, ¿qué onda, Cristian? Andamos siempre funcionando así, pero intentamos modificar la temporada sin nuevo caso. Sí, pero fue como que un error. Porque me han hecho una actualización y en la siguiente actualización revirtieron todo. Como que... No sé. O sea, el detalle para mí es que siempre funciona igual. No importa cómo, pero que funcione igual. Para que te puedas adaptar y saber cómo jugar los matches. Pato entreado, gracias por el faro. ¿Qué van a hacer con el ataque ahora para bajar la energía que los cargados pierdan energía? Le bajan de energía. O sea, como estaba antes del buff, estaba súper jugable. De hecho, Noctowl ya era meta antes del buff. Solo lo rompieron más. Ah, ok. Interesante que haya tirado. ¡No! ¡Go! ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto le quita? ¡No! Lo que le pega. ¡No, Mawile! Mejor no lo hubiera usado. O sea, se tiene que escoger el que sigue, ¿no? O sea, ¿y ahora? ¿Te escudas? No, ¿qué? O sea, perdiste el cambio. ¿Cómo? ¿Para qué trajiste al Mawile si vas a perder el cambio? No. Bueno, lo más curioso es que todavía puede ganar. Porque la chancla, un buen bait y se lleva los dos pokés. Yo ocupo comité del árbol, ¿por qué? De Trevenant. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no estás cambiando? ¡Cambia! ¿Por qué? ¿Por qué no cambias? Pícale, púchale al cambio. ¿Por qué le dejaste de tener tanta energía? Maldita sea. No tienes caramelos. Eso sí es un problema, camínalo. Porque el Trevenant suele salir hasta Halloween. No antes. No, nunca ha salido fuera de Halloween. Aguante Maguire. Ah, el Shiny del 3 es God, Ojalá lo liberen este Halloween. De hecho hay muchos Shiny de fantasmas que están muy buenos. Ojalá liberen. Por ejemplo, la calabaza está God del Shiny. No. Es que tardó mucho en cambiar.
Treve con hoja aguda en vez de bomba germen. Oh, imagínate, rompen todo. No, no pueden hacer eso. Full pelotas, no escudes. ¡No escudes! ¡Ay, qué rico! Y ahí se acabó. Se acabó. Buen cambio, muy buen cambio. A lo mejor un Brion ya superó a Saberlight. Ah, no sé, Saberlight, Saberlight es God. Sigue siendo God tier Saberlight. Inteligente, él, porque no cambió gracias a ahora Samuel está una mención que no recuerdo si le funciona. A ver. No, no le funcionó. Debió haber cambiado instantáneamente. Y ya después averiguar. ¿Qué onda, Jules? No, no ha pasado la espina. ¿Sale cuando hay niebla? ¿En serio? Bueno, eso sí no sé, porque niebla no... Yo creo que nunca vi... No, creo que una vez vi ese clima, como a las 6 de la mañana. Sale raro con el incienso azul el Treve. Bueno, eso sí. Te puede salir cualquier poke que hayas capturado, excepto legendarios y míticos. Treve alarido. No, Garrumbría está muy rota. No creo que prefieras alarido a Garrumbría. Creo que la solución era ganar el cambio. Sí, la solución era no jugar Mawile. Se las pongo más fácil. La solución era dejar a Mawile como que traes Mawile y listo. Listo, dejar a la gente con la intriga de que este güey qué iba a hacer con Mawile y ya. O sea, evitarnos todo el estrés. Buen lead. Aunque este igual suele ser ligeramente favorable. ¡No! ¿Cómo que no? Dios, dime que el Mawile barra a todo el equipo. Pensé me sale hasta Bullaby. A mí me salió un Bullaby level 1. Dime que el Mawile barra los 3 Pokémon, por favor. Escúdate y no seas algo. ¡Ya basta! ¡No! ¿Cuál Spice deberías tú? Yo no sé mucho de usar Spice. Pero por ejemplo el Dunsparce me gusta mucho. Y ya. Ay, el Mantine. Ahorita me gusta mucho el Mantine. Te dije. ¿Por qué no me advirtieron? O sea, el Mawile entró a perder. Nada más. Ayer que entré a los duelos justo estaba por pelear Doms. Ah, sí fue Doms, ¿no? ¿Cómo le fue? O sea, el día 1 no lo vi, 0. Porque andaba farmeando Rockets. Full farmear Rockets. Buen catch, pero no sé si sirva mucho. Yeah, I think that's why Bozak's guy actually didn't mind that Sky Attack being caught, because that Sky Attack puts Z-Burglar's Galarian Stunfisk into Earthquake range, and now we're going to have to see another Rock Slide bait, but I don't think Z-Burglar can outpace to another Earthquake if this goes shielded. It does go shielded, 2 baits, Bozak's guy shaking his head, but he's able to get to that... ¿Cuándo llega su momento? Ok, bien. Bien, eu confío. Yep, you're outside the Shadow Ball range here, and Bozak's guy, of course, you can tell on the screen, he is nodding a little bit. He is pretty happy with this one. Able to take out this Noctowl with the Galarian Stunfisk. Still had all the Pokemon remaining. I believe his own Noctowl had at least a Sky Attack charged up into the tank. So this is going to be Bozak's guy moving up 2-0 in this series. I mean, right now, Z-Burger, you can't be feeling too good about it. This Shadow Ball is not delivering as expected right here. Definitely not. I think you and I would both at this point like to see a bench, even though we've been all day asking to see a more Mawile action. It just hasn't quite had the punch it needed to for that matchup. Of course, getting paired up against that Noctowl in the... ¿Llevó a selectivar echado? ¿En serio? Recuerden que este es el mejor de 3, de 5. ¿Y cómo le fue? Estoy viendo si me traen algo de escena.
going to have to see how ZBurglar can kind of pivot away from that Mawile if he chooses to do so in order to kind of move forward from this position. Obviously, Bosox Guy probably feeling fairly comfortable 2-0. Only one more win required to punch his ticket to Yokohama. Yeah, I think if you're Bosox Guy, I mean, for these first two games, right, we've seen this ABA style with the two. Se le puedo perder el Mawile, o sea, si no juega Mawile gana. Así de fácil. Mawile, es que como el vato es muy bueno, dijo, pues nomás voy a usar 5 pokés. Y el chiste es no meter a Mawile. Si no mete a Mawile, gana, te lo aseguro. Cualquier otro Pokémon que hubiera sido en lugar de Mawile y gana. Porque el Mawile le gana, bueno, le gana a 2 Pokémon, que es el Ninetales y el Treve. Aunque estoy seguro que el Treve llega al bola sombra y te ocupas escudar. Y al Ninetales sí te lo farmeas, sin problema. ¿Cómo le decimos? No me digan. Si hay algo épico, no me digan. As you said, why change what isn't broken? I feel like in so many of the battles that we've seen, it's been supongo que tengo que confiar en el proceso. I'm curious if we ever get a chance to talk with Bosox Guy, how frequently he's used those 2 Pokemon in tandem, and how infrequently he's used the other 4 Pokemon on his team. I mean, we talked about bench pressure, right? I mean, what's better bench pressure than having a meta lineup on your bench, and then you play whatever you want? Si hace el reverse sweep, Dios, es Dios. It looks like the trainers are queued up a little bit. Let's see if they've made any adjustments in their strategy, and we are going to get into the game here. ZBurglar here in his, back against the wall here, is going to opt to go with the Shadow Mawile. No, ya basta. Ya, bueno, que supongo que este match no es tan malo. Primera ronda de mejor de 3, 2-1 le ganó al Doms. 2-1, pero usó el Shadow. ¡Ay! ¡Ay, ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ya! Ok, bien. Maldita sea. ¡Ya! ¡No puedo! O sea, el Mawile no ha hecho nada. ¡Nada! Cualquier poke. Cualquier otro poke y listo. Eso no lo mata, ¿no? Si tú no escuyas algo, cualquier otro Pokémon hubiera hecho eso. Y hubiera sobrevivido al bola sombra. Hasta el Trevenant, yo creo. Aquí le voy a disparar doble escuadra al Mawile. Sí, o sea, exacto. Esto lo aguanta, el Noctowl. Full tanque, ok. Buenas. No, ¿cómo? ¿Cómo la avienta? No, luego sin escudos lo que juega el Mawile. El Mawile es el mejor Pokémon, quitó ese escudo, todo era parte de un plan mayor, gente. Todo era parte de un plan mayor. Nunca dudé del Mawile. O sea, grande el Mawile. Big, mejor usuario de Mawile del mundo. Confiar, debes full confianza. Main confianza. Main confianza de Mawile. Mawgot. O sea, si el siguiente match trae Mawile, mis respetos. Mis respetos. Porque no ha hecho nada el Mawile. O sea, nada, narinas. There for a little bit, and then now we do have ZBurglar here. Strong comeback in the third game, able to preserve all 3 of his Pokemon in that matchup. Quitó con 3 Pokémon. Dice que qué fácil. Played out a little bit differently. I don't. With energy, I mean, we saw it strip a shield away from the Noctowl as well, and you knew how kind of desperate Bosox Guy was to eliminate this Metachamp from the field. And Trevenant, the rollout, Dunsparce, and the. Right. ¿Por qué tardan tanto? In that 5th game because he has the momentum going forward, whereas Bosox Guy, how ineffective he was supongo. in game 3 against that. No, el internet. Levántenlo. Creo. Ok. ¡No! ¡El Mawile otra vez! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡No!
Le va a quitar un escudo, ¿no? Me imagino. No, ya paren la masacre. ¡No! ¡Y se escuda! No, ay Dios. Dios. This does potentially give an opportunity for Malwell to reach the play rough, but that counter damage adding up very, very quickly here. We are going to see another power up punch come in from Z Burglar's Malwell. ¿Se le escuda? Does he believe that it is the player? If it is just the power up punch, that is a great no shield. Really testing your knowledge of how. Salió mamadísimo el Meicha. Ay, no, es cosa seria el Maguire. No, si gana esta partida es Dios. No la gasta, no la puede ganar. Se lo farmea. ¿Tiene remontada? No veo. ¿Qué? Ay, maldita sea. No sé qué está pasando. ¿Qué estoy viendo? Both answer bait calls, and we do see a Galarian Stunfisk versus Galarian Stunfisk mirror match. I mean, you have lost a little bit of health on your own G-Fist, but I think this is going to be a straight Earthquake play, and we're going to see some mind games here. Es que lo puedes dejar ir y llegas al terremoto de todas formas. Full pelotas. If a bait came out there, that would have obviously been a little bit more favorable, but you cannot get much shut down before this final. It's going to be a charge move tie. GG's. Does he want to shield this so that he can get that Earthquake off? He does shield it. The Earthquake's going to come off. We actually don't see this available for Bosox. Que lo movo. ¿Yo confío? No veo cómo confiar. No hay forma alguna de confiar. O sea, no. Le queda el knockdown completo. O sea, no. No. O sea, ya. O sea, deja de jugar Maguire, por favor. Deja de jugar Maguire. Cualquier otro Pokémon y listo. Bien, ya, felicidades. From Texas and previous qualifiers for the World Championships. Unfortunately, the hometown heroes did. Ah, este es otro. Ah, está. No, va a volver a jugar, maldita sea. Voy a llegar del loser. Maldita sea, va a volver a jugar. Ya, póngale, quítenle al Maguire. Quítenle al Maguire. Alguien va y bórraselo. Vaya, viaje en el tiempo y bórrale el Maguire, por favor. Por favor, bórrale su Maguire. ¿Lo usó? Bien, no lo trae, va a ganar. Este match ya lo ganó. Este match ya lo ganó. O sea, no hay, de hecho es full RPS, ¿no? Pero ya lo ganó. Y volverá. No, ya, no hay Maguires. Aunque puede revertir el switch, usando un escudo. I think the pressure is really on J Mills, though. The Altaria really in a tough spot against the Galarian Stunfisk on the opposing side. But taking the Shadow Ball is a huge loss, and this is such a critical calculated move, going for the Earthquake, doing slightly more damage than the Rock Slide. We know the Trevenant can withstand the Rock Slide, but it takes the Earthquake, and that is a sneaky amount of damage. Here comes the Sea Bomb. No quiero ver de ninguno bueno de 30 municiones. Pero, ¿lo buscaba 100, Nino? ¿O por qué? O sea, 30 incursiones es súper poquito. La verdad, si buscabas el 100. An attack will be the Rock Slide, throwing a split second before the Earthquake is available, and it looks like Burglar was paying attention as he's able to call that. Yeah, great mid-game counting there, and recognizing that was not an Earthquake. We see the Azumarill come in now. Earthquake from Burglar. This is a lot of neutral damage, same type attack bonus from the ground type. Galarian ¿Cómo se le fue 80 veces? Sí, pero el rey no sirve, o sea, para... O sea, no lo ocupa 100. Mejor busca intercambiarlo. Altaria also has to take a little bit of extra time to get those Moon Blasts in order to deal some significant damage to this Lantern, as the Sky attack will be resisted, and that should... No, ojito. So Panic, thank you for the raid. We're just here watching the day 2 of Orlando. It's Orlando, right? Yeah. Orlando Regional. Didn't see day 1, neither day 2 because I was hunting rockets. But we're watching it right now. Some wild action, if you could call that. La que me mete los regionales con fe. Buenas, ¿qué onda, José María? ¿Cómo andamos? Buenas. Hello. What were you doing, guys and girls? Once again, thank you for the raid, Panic. But maybe for one of the first times in the
¡Oh! El bait del siglo. Imagínate baitear con Carantoña. ¿Qué tal, Misa? ¿Cómo andamos? Miss Sal. What's up? Hello. Ah, nice. Esto lo aguanta, ¿no? Ese Asus, si es XL, lo aguanta. A ver. No, es de velocidades. No lo aguantó. No lo aguantó. Limpien su mochila. ¿Cómo que your bag is full? Gracias, Ale, por el shoutout. No. Ahí está. Ah, este match. Este match depende de cómo lo jueguen, porque está interesante este match. El hace nivel 100 si lo aguantaba, confirmo. Si fuera rank 1 shiny, sí, si fuera... Ok. Lo dejó pasar. No sé. Aquí te escudas y... ok. Ah, le hubiera tirado la avalancha, lo baiteas acá Tuki y cambias. Five head play. This was an ABA Steel Azumarill Steel team, which is very interesting at this juncture. We see the Trevenant on the left side going straight for the Shadow Ball as well. He was able to land one in game one. Let's see if he can go 2 for 2. Limpia de Toex, me acordé. ¿Cómo que limpia mi Toex? ¿De qué hablas? ¿Dónde está el Toex? No sé de qué hablas. That's a great point, right? He went for the Earthquake in game number 1, got that additional damage, and was able to take that switch advantage. Ay, se escuda. Interesting. We see a shield from J-Mills as well. Maybe he feels that this Trevenant is getting closer and closer to Rockside range. Eso lo debería aguantar el Treve todavía. Que llegue al bola sombra, no sé. Uy, casi hace el catch. Se acabó. Buenas, Asus. ¿Ven lo que pasa cuando no juega Maguire? O sea, no Maguire equals win. Fácil. Easy win. Pues la Maguire. Es muy fácil ganar sin Maguire. Does catch a Thunderbolt, which opens things up a little bit more for his Azumarill, but with that shield still in play from Zayburglar, you still have to get to at least 2 play roughs, and your opponent is already at another Thunderbolt. There's just so much pressure from this Lantern on the field. Yeah, all that energy from the Sparks is just piling up in that Lantern's reserves. We're going to see the first Thunderbolt connect, obviously, because there's no potential drain. Now the question becomes, can I just go for a surf? Can I just surf my way through this water-type Pokemon? And we do see that. Voy para los pasajes a Japón, no me citen. Into the next round, going up 2-0. Correctly recognizing that Azumarill will be making a second appearance. And, you know, honestly, looking at the team that J-Mills has as well, this Lantern can match up well into over half of the Pokemon available. You know, you're not necessarily in a bad position if Lantern ends up opposite Noctowl or Altaria. You don't worry about that Trevenant, but you have other Pokemon on your team. Sorry, hopefully they announce something in Mexico, like last year. But besides that, I don't have anything near. Well, I have USA. But I don't have a visa, so kind of impossible at the moment. Hopefully they do something soon. Gallardo, gracias por el follow. Están... Ah, es que cambió, iba a decir, están desincronizados, pero ya vi que cambió. Hello, Gallardo. How are you? Welcome. Sky Attack. Porque están... Lo dejó tirar antes, ya vi. Lo dejó tirar antes y por eso están emparejados. Si no, debería tener un básico extra. Sé burlar, pero pues no. ¿Ya tienes sueño? Ah, estoy muy cansado. Estoy muy cansadinho. No, qué mal cambio. Ay, jeez. Estoy cansado, la verdad.
switch out for later. So should it get to that point, J-Mills has an opportunity to swap that Pokemon in to take a charge move. But now we're dealing with another mirror. Now it's two Trevenants staring each other down. And while it does look like Zayburglar has, you know, some more energy lying around, he's down a shield. And he uses the shield to block the Seed Bomb here, which is less than Seed Bomb. Creo que este Seed Bomb lo mata, ¿no? A ver. Uy, ok, esto es muy malo. No, pero... Bueno. No, el Lazo tiene un escudo. Es GG's. Es GG's. En Brasil le dicen paradiña. Ah, cuando estás cansado. ¿O a qué le dicen paradiña? Ya, GG's. A lo mejor sí. No, mentira, no sé. Here in a very tough situation, and J-Mills says no thank you, I'm not shielding an Ice Punch, that's resisted damage, sir. Honestly, that Azumarill might have been able to hold on to a Psychic as well, and it was only 1 or 2 turns away from that play rough. Medicham does make it to the Psychic now, and J-Mills will let it connect, but again, Azumarill can take that comfortably enough, throw the play rough back, and give J-Mills va a haber regional México. Hasta ahorita no. O sea, no hay nada anunciado. Adiós, 2-1. Joven, no metas un Maguire, por favor. Por favor. Bueno, me quedan hacen cambiazo. Ah, es para ti. Ah, ya. Ya. Ok. Switch first because I think J-Mills has been the one who's been pushing these switches time and time again. We get some valuable information here as well. Throwing in the charging party event, we do see the C-Bomb coming from Zayburglar first. His Trevenant with an inherently higher attack stat, able to go first in those exchanges. C-Bomb from J-Mills as well. I think it's a pre-save call. This is not a Shadow Ball, but we do see the shield from Zayburglar wanting to control the switch advantage. And as you see in the team composition, he has 2 answers to Azumarill, and he's going to be a little bit disappointed here, Gabby. There's no Azumarill to be seen. There is not Altaria now. Con Maguire eso no pasaba. No, con Maguire hubiera perdido ya. ¡Oh! Lo que le pegó. Ah, la chancla tiene mucho que hacer. Does have Surf, which helps this matchup out a lot, but J-Mills has 2 shields and knows that he doesn't have to use one yet, especially with how little damage Lantern can do with the Spark fast move. El Maguire debería llegar al otro cargado. El Maguire, el Lantern, sí. Aquí tienes que escudar. No, tiene mucha energía gratis. Si se hubiera quedado, creo que la ganaba. Ya están en su chancla. No, me faltan XL. Él ha estado caminando, pero... A ver, ¿cuántos me faltan? Me faltan 97, 40 XL. O sea, llevo 182 kilómetros caminados con la chancla. ¿Cómo quedó 2? Todo por no usar Maguire. O sea, Maguire debería carrear. Según Hugo, Maguire carrea en un combate, pero no sé si confiar. A ver. ¡No! Conteriado. ¡No! ¡No! Y la chancla, no. ¡Ay! Se acabó, ¿no? Todo por usar a Maguire. Todo por querer usar a Maguire. Maldita sea. Para que saque la estrella. No sé, ¿eh? Esa chancla es muy buena. Es de bueno si ves. Pero no era esta partida. Ah. Nah. O sea, para eso, para eso. Pero ocupa ganar, ¿no? El Loser's Final. Si pierde, ya perdió. MVP Wild.
going for the Sky Attack, or excuse me, for the Rock Slide here, trying to get the KO onto the Knockdown. And Zerbergler is actually pushing his Knockdown to the limit as well. He wants one more Shadow Ball out of this matchup. Well, he has the time and he reaches it. ¿Qué está pasando? Ni yo sé, no te preocupes, Milton. Yo tampoco sé, estoy igual que tú. Se escuda. No, lo puedo haber farmeado. Bueno, no sé. So it looks like the Rock Slide was allowed to connect for the KO, and both the trainers taking a moment to think that Mawile is back on the field. Those Fire Fangs are super effective. Does not have the opportunity to pick up the knockout before it reaches another Rock Slide, but as this won't be super effective damage, Mawile can hang in there for a bit longer. Well, look at this setup too. The Mawile had a really tough lead, but this is Plan B, and Plan B's name is Trevenant, and there are no Protect Shields remaining for J Mills, so the Trevenant no es cierto. No es cierto que lo va a ganar así. No, no, no. ¡No! ¿Por qué? ¡No! No, 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 no es cierto que lo va a ganar con el Mawile. No es cierto que la va a ganar con el Mawile. Ok, tirar bola sombra es mejor aquí porque hace más daño. Así que bien ahí. Y el Mawile hizo como 4 básicos del cargado, ¿no? Del play roll. No, no. No. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. O sea, lo tenía hardcounteriado y perdió. ¿Me voy a morir con la cantoña? No creo, ¿eh? O sea, no es... No, a ver. Tiene como un tercio de vida, ¿no? A ver. Yo digo que no. 30. Oh, no manches, quita exactamente 33%. Ahí depende de los IVs, ¿no? O sea, pone que tenga acá un 4 de ataque. Un 4 de ataque. 30 y... ¿Quién? No sé. ¡No! Ya basta con los anuncios. Ya basta. Bueno, este sí me gusta. ¿Era todo nada? Sí, 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 yo creo que era todo nada. Buen anuncio. Estaba mejor el otro, pero igual me gusta ese. No, ¿cómo que 5G? El 5G... Odio el 5G. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Pago su país. Nel. Pokémon no necesita más dinero mío. Uy, la gran final. ¿Pero esa por prioridad ganaba el Mawile? Sí, el Mawile ganaba prioridad. Sí, sí. Yeah, interesting. Learn from my mistake. They move up hands on parts competition. Bosox Guy 7 at team of this. Which is today. Ground type. Opponent has earlier game 1. Sparse, but Duck grand finals. No. As we saw in their previous pairing minutes. There it is. Success for Burglar getting his win there. Let's kick off these grand finals in a huge way. We've got Dunsparce on buen the lead. Bosox Guy versus the Metachamp, and this is a key matchup scenario. Se está que... No, imagínate jugar ABA Devil a Medicham. No, 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 no. Imagínate jugar ABA Devil a Medicham. Qué bueno. Me da muchísimo gusto que a la gente que juega así le salga el counter del inicio. O sea, no saben el gusto que me da. Me enorgullece tanto. Tengo que dar de Mawile, lo tiene en la gran final. Sigo dudando. Cualquier otro Pokémon hubiera hecho lo mismo o mejor. Por favor, cambia. Tienes 2 counters de Knockdown. Gracias.
Stunfisk that comes in on the Burglar side of the Ya perdió. O sea, no hay forma. At a Shadow Ball, and like you were saying in the previous matchup, there is the possibility of 2 Shadow Balls plus a Sky attack to try and take out a Galarian Stunfisk, but that's a very tall ask, and there's still so many shields in play as well. I agree, and a lot of trainers might think that he had the option of going with the Lantern or the Galarian Stunfisk, opting for that Galarian Stunfisk here. I think that was a hard read. I think he's reading a potential Trevenant in the back there from Bosox Sky, because both F por el CMP, and he had to choose which one to put out here. So Shadow Ball from Bosox Sky's knocked out will bring that Galarian Stunfisk pretty ¿De qué hablamos? ¿De cuál Umbreon? No hay ningún Umbreon aquí. And Bosox Sky is going to keep both of them. I think that's the right call, knowing that you're going to be at a Buenas. already in terms of energy when you send in your Si llega, ¿no? Veitealo, veitealo. No, lo hubiera veiteado nomás ahí por... Para más placer. ¿Qué andas, par de... ¡No! Imagínate el... Ay, es que bueno, qué bueno que le salió el Medicham. Me da mucho gusto. ¡No! ¿Por qué le enseñas el tercero? O sea, como ¿por qué le enseñas el tercero? O sea, era... No, maldita sea. Ya no quiero... ¡No! Le salió el Blitz al Shiny, ¿vieron? Buenos escudos, confirmo. No tiro rayo, era tirar rayo. Buen lead. Buen lead. O sea, tienen exactamente los mismos pokés, más que en diferente orden. Se escuda. Ok. Ok. Para más placer, puede ser. Para demostrar dominio. I'm very curious how the difference in lead is going to be forecasted through the rest of this game. It looks like Bosox Guy is trying to hold on to these shields for as long as possible, but now that this Noctowl is down in the red, you can't help but wonder if it's only a wing attack away from getting KO'd. Going for the Shadow Ball here again. Bosox Sky, very predictable moveset, but the correct moveset. Gonna land that second Shadow Ball, but again, we see the Galarian Stunfisk so far ahead in terms of HP. Last game, Bosox Sky wanted to try for a shield advantage, did not get his wish. This time, he's gonna do the same. The Noctowl will get KO'd. Gonna look for the Medicham here, and I think the shield advantage might actually pay some dividends, but it's too early to tell. So this Medicham can use FS. Galarian Stunfisk, but playing it super safe and throwing that Ice Punch right when the Galarian Stunfisk hit that Earthquake will pick up the KO and puts the Burglar in a tough spot. If he sends in the Noctowl to try and get a type advantage, then Bosox Sky, when he's ready, could potentially swap in that Galarian Stunfisk, but then you have to worry about the Medicham on Zerberglar's side of the field as well. So Zerberglar just finding that really great alignment. The shield advantage on Bosox Sky's side of the field buen RPS. determines just how long this We love RPS here. Yeah, I agree. Earthquake will connect as well on Zerberglar's Medicham. Still only one shield remaining. So even though Galarian Stunfisk is at a huge typing disadvantage, it can still apply pressure. We know this is not Power Punch or Dynamic Punch, so safely no shielding here with his Galarian Stunfisk trying to get to one more Earthquake. And this is huge because the Ice Punch comes through as well. This will force away that Protect Shield from Bosox Sky. Earthquake should be able to pick up the knockout on this Medicham, but with one shield in play for Burglar, he could shield here and use counter to get a little bit more energy in this matchup. Instead, just lets it go. Let's see pick up that knockout. Noctowl forced back out onto the field. Look at how much energy that Noctowl has. The Galarian Stunfisk. No, está bien. Ya ganó. Rock Slide to even things up, but our final matchup in this game too is going to be the Medicham from Bosox Sky versus this Noctowl that's already had a Sky attack from Burglar. Both Pokemon have energy. Both sí, dejas pasar, tiras y tiras y se acabó. But still 2 Ice Punches needed here. Great call because it could have been a Psychic coming through there from the Medicham. The recipe here is 3 Ice Punches and 2 Sky attacks, and it looks like Burglar is already at the double. There is that final shield from Bosox Sky protecting the Medicham, but for how long? Gets to an Ice Punch, but the Noctowl able to throw a grand final. Good effort. 2-0, ¿cómo que 2-0? No dejen ganar al del Mawile. 3 of this set, we do see that Shadow Alolan Ninetales, but it's staring down a Galarian Stunfisk, which is already a tough matchup for it. ¿Qué era el lead? We do see that Shadow Alolan Ninetales, but it's staring down a Galarian Stunfisk, which is already. Era Ninetale Shadow de lead contra Chancla. Y cambia al Mirror, ok. Buen anuncio.
Y regresamos a la programación habitual. Galarian Stunfisk did get a couple of mud shots ahead in terms of energy, so I can see double earthquakes coming through here. The first one does a ton of damage to this Medicham. As bulky as it still drains about half of its HP. And Medicham ahora se emparejó, yes. for its biggest source of damage against this Galarian Stunfisk, trying to wait to throw this Ice Punch until it's within range of knocking it out after one more Ice Punch and a counter or two. No shields yet, but this Galarian Stunfisk is at the Earthquake. It throws it, loses the charge move priority event to the second Ice Punch. Bozak Sky has the opportunity to shield here if he wants Seguro to es attack algoritmo, ya vi, o sea, lo algoritmea duro. Duro. More flexibility in an open field. He's confident in his composition. Zerbergler letting the Medicham go, which has been a key to his success, but he's confident because his Galarian Stunfisk already has an energy lead, comes in with it, and the Dunsparce to meet it. And guess what? There's not really a good place to go here. You have a Noctowl that can take rock slides. You have a Galarian Stunfisk that needs to take drill runs. Dunsparce really is going to break this core. Dunsparce will break this core, but now that Bozak Sky is out of shields, just how much damage can it do? You know that the Noctowl is not going to like the Shadow Alolan Ninetales waiting in the back of Bozak Sky's party, but if this Galarian Stunfisk is able to find a KO against this Dunsparce before Dunsparce can fire off, what, 3 more? No sé, esta final está muy rara. Cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué farmea de más? No, ya. Maldita sea. No se llama Sebur, se llama Ceterburo. ¿Qué? ¿Qué? Ceterburo. ¿Qué? But knowing that the Galarian Stunfisk is low on health as well and doesn't have a charge move available to it, we're now in this situation where, yes, you have the Alolan Ninetales using Charm against this Noctowl. We'll get to a Weather Ball in just a moment, trying to throw the Shadow Ball on alignment, but unfortunately missing it. ¿Descentrará el nombre? ¿En serio? In the back as well. So this match is very close. This is going to be incredibly close as we see Ceterburo. Noctowl throwing the Shadow Ball. Pero ¿por qué le censuraron el nombre? Because if you wing attack all the way down, it gives you some energy to strike against that Galarian Stunfisk. Porque hago como caca. Ah. Noctowl gearing up energy. Los clientes sabrán comer aquí. ¿Eso? Buenas. Se le reseteó súper fácil el bracket. Cetur Burglar. Exactly. And if I could give one piece of advice to these trainers, I know the headphones are on. They just keep and throw him from the losers final. Think a little bit, you know, maybe doesn't have luring series as well. If you forced yourself this matchup, a signature matchup for the Noctowl based on time. Go. Grand Finals reset, Game 1, Medicham out on the field for Bozak Sky. Galarian Stunfisk staring it down, and there's the Medicham, and now Noctowl. Uy, me ha agoniado, Pero vamos a ver. Todo se puede en esta vida. Bozo dijo, no quiero que sea más cerca, pero no me voy a quitar toda la ventaja que tengo. Ya sé. Alright, this is the first Sky attack of the game that Noctowl was just one away from getting to a second Sky attack. No shield from Zerbergler, letting the Medicham go down into the red, and I think this puts a bit of different kind of pressure out on the field because you want to be able to wing attack down that Pokemon. You don't want to use your energy in this matchup, but that will force shields, and I will give Medicham an opportunity to possibly go for a second charge move. Does fall short, but now with this Galarian Stunfisk on the field, el Pex es que no es como que puedas farmear. Knockout this Noctowl eventually. Probably not from Mudshot though. Probably not from the Mudshots. It would take quite a while, but we did see a tough lead Se repitió, no entendí. Como uno es de Losers Bracket, tiene que ganar 2 veces un mejor de 5 para ganar. Y el de Winner solo ocupa ganar una vez. O sea, como ya ganó 3 veces una vez, haz de cuenta que empiezan de 0 otra vez. Ok, mientras tire bien, debería estar jugable. ¡Ay, lo que le pegó! ¿Cuántos ocupas? ¿3 o 4? Ya me quedan 15 puntos del experto. Mañana se sube. Estaría de acuerdo en banear pokés en regionales. El detalle es que banear no es la solución.
Tiró muy mal. Tiró extremadamente mal. Ok, eso es muy mal. Eso es... ¡No! ¿Por qué le tiraste? ¿Cómo por qué le tiras? O sea, de todas formas no lo matas. O sea, ¿por qué le tiras? Lo pudiste haber farmeado. No, lo pudiste haber farmeado y salir con 2. De todas formas gana, ¿no? No sé si es... Esperen. No, no es cierto. ¿Por qué? Ay, Dios, ¿por qué le tiró? Ay, ¿por qué le tiró? Bueno, que veamos 15 pokés, veamos 6 o 7, no sé. No, pero banear no es la solución. Porque chiste es balancear. Porque siempre vas a ver cosas rotas. Maldita sea. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué te pareció el más guay de los clones regional? No sé, todavía no... Dicen que hay una partida donde sale God, pero no sé, sigo esperándola. La neta, la animación del Dunsparce está muy padre. Como que, hace como el Caterpillar, el gusano. ¿Se matan pocos iguales en todos los equipos? Sí. But that Dunsparce has a second rock slide already waiting, drawing the first shield from the Burglar, trying to keep that knockdown around for a little bit longer. It has a ton of energy and is almost at a second sky attack, que eso puedo hacer yo. A básico. ¿Qué? How much Bosox Sky wants to invest in this first Pokemon will outpace to the rock slide, will wait a couple of turns, gives the Dunsparce the opportunity to pick up a knockout here, but if the Burglar chooses, he could use that shield, keep that knockdown safe, and throw a sky attack as soon as this attack is done. As we can see, both trainers fighting. Ay, Mawile. No, a mí me dijeron, hay una partida donde se lleva a los 6 Pokémon del equipo. Así me dijeron. ¿Cómo? ¿Por qué dejas ir el cambio? No. Son cosas serias, when you need to use those shields. And I think for Bosox Sky in particular, you want to wait until the last possible second to throw your Sky Attack here, just to make sure that you have as much energy as possible. But instead, opting to use that shield to try and wing attack down the Noctowl will give him almost 2 Shadow Balls. I believe he's actually capped out his energy in this matchup because of that. Yeah, that's an enormous amount of energy there for the Noctowl. We do see the Glaring Sunfist come in to meet it. We're going to see the Shadow Ball get fired off here. No Protect Shields for either trainer, so all charge attacks from here on out will connect no matter what. Shadow Ball will hit for solid neutral damage. We see the switch. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? O sea, lo tenía algoritmeado, dejó ir el cambio y va a perder. O sea, ¿por qué dejas ir el cambio? No. And it's possible that this Trevenant will just Shadow Claw down the opposing Galarian Stunfisk because it can just absorb these rock slides fairly comfortably. It absolutely can. The Galarian Stunfisk would need 3 to secure the knockout here on the Trevenant. Doesn't quite get it done with 2. And just like you pointed out, Gabby, Trevenant just ripping through that Galarian Stunfisk HP. And guess what? There is a knockdown on the other side. And it needs to take these charge attacks. It needs to hang on to give Bosox Sky a chance. Shadow Ball, the move of choice from Trevenant into the Noctowl, drops it down into the red, but it's resisted, not very effective, and Wing Attack able to pick up the knockout. It is now down to just this Stunfisk. It's already taken 1 Shadow Ball. It needs to take another Shadow Ball and a Sky Attack, but the big question is, where is the energy? It looks like that Galarian Stunfisk is at the rock slide, it's at the Sky Attack. Ay, ese es... Bueno, bien, no perdió. O sea, lo hizo extremadamente cerca por placer. En este año ahora estamos así la ganar raíz con doble bola. Sí. O sea, no hay que mantener cambio, hay que regalarlo y ganar con CMP por placer. ¿Por qué? Porque sí. ¿Para qué las cosas fáciles?
trip all the way over there. Who will win that trip is up in the air as we are currently tied 1-1 in this grand finals reset. It's Metacham out on the field versus Trevenant. Dunsparce coming in, but the Metacham on the Zbergler side of the field finds the alignment against it. This is definitely a familiar position to be in. We saw this earlier on in this series. We know that Dunsparce's normal typing is only weak to these fighting type charge and fast attacks, and that's where the Metacham really shines. Going for the Estamos ganando por CP. Sí, full cool. Opting to throw the Psychic here as well. This might honestly threaten a knockout on this Dunsparce before it can get to another. Le bajó la defensa, no manches. Creo que es la segunda vez que le baja la defensa con el Mei. Has energy coming into this next matchup. Fortunately for Bosox Sky, he could switch in his Knocked Owl at this point in time, but it's only about 10 seconds until that Galarian Stunfisk can return to the field against it and start threatening some big damage with Rockslide. So I do like the use of the Metacham here from Bosox Sky, but still you have to be... Loyex, gracias por el follow. Baja la defensa. ¡No! ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya! Maldita sea con los bajadas de defensa del psíquico. Lo decía de broma. Qué difícil es esto. Se acabó, ¿no? A ver. He was pressing the switch at the exact in this matchup because it gets a little of the shadow while here in the grand. We typically bring in game after back and you can that two back. No, otra vez. El Mawile. El Mawile. Bien. Mawile, confío. Llegó el momento. Llegó el momento. Caen las murallas. Va a comenzar la única justa de los detalles. Que lo puede dejar ir. No es como, ocupa un tercero. El bait. El baituki. No, baitea 3. We saw him opt for a rock slide in the previous turn when he had both Earthquake and rock slide available, but Bosox Sky doesn't fall correctly. O sea, no hay forma. Y tiró mal aparte, ¿eh? O sea, no hay forma. Eso no lo mata. Eso no lo mata. Puede hacerme más. ¿Se confía? Ok. No, lo que juega. Se viene. No, Mawile. Mawile sweep. No, ay, ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Dije, va a one-shotear al Noctowl y al Medi. Y se acabó. No, me falló. Me falló. Era para demostrar que Mawile era más que un lastre. Que Mawile era más que un saco de box. Que Mawile era más que solo llevar 5 equipos, 5 pokés en el equipo. Sky attack all ready to go. Will connect and pick up the knockout with that Lantern, but Shadow Mawile, Zbergler's signature Pokemon in this tournament at the Play Rough. It will connect. It is a Shadow Mawile. How much damage will this do? It picks up 3-1 against Bosox Sky to become your Orlando Regional Champion. Wow, forcing the bracket reset, fighting back against an opponent that had beaten him earlier on in the tournament. Lo algoritmió duro, o sea, duro lo algoritmió. Qué triste. Pero en veces pasa. ¿Pago los pasajes? Un poco anticlimático, pero si Mawile no gana el torneo, no diré nada. No diré nada porque al final ganó con Mawile.
just reminds me of Ash Ketchum, right? Ash Ketchum will use his other Pokemon, but then when he's at a disadvantage, when everything is on the line, he reaches for Pikachu, right? He reaches for his signature Pokemon to help carry him the rest of the way. And even though on paper the matchup looked very difficult, Medicham and Noctowl, there was no easy target for the Shadow Ball Wild. It still found a way to win that matchup, and I think that just demonstrates the bond between Zerbergler and his Pokemon. It also showcases that De hecho, el último golpe, sí. Pero cualquier otro Pokémon hubiera hecho mejor cosas. Fíjate, ganó un torneo de 6 usando un Pokémon. Confirmo. No hay nada en línea, ¿verdad? Está el Rocha. Tlaquita. Entiendo que esperabas algo de Mawile. No, maldición. Sí. Para Super. Tengo un Feraligator oscuro 01315. Vámonos con el... 01315. Pero bueno. Brave. People, nos vemos mañana para jugar GBL. Y nada, mañana hablamos... mañana hablamos ahí sí del community y de lo que quieran hablar. Solo quería ver los combates. La verdad estuvieron les doy un 6.5 de 10. Porque los de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue el regional pasado? San Diego. Esos estuvieron muy buenos. Pero bueno. Gracias por pasarse. Espero tengan un muy buen inicio de semana. Para los que son de México, mañana es feriado, así que pues aprovechen. Para los que no son de México, pues ni modo. No son del mejor país. Y como dije, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Recuerden, si todavía es antes de del lunes, todavía pueden quitar frustración, así que quiten frustración. Si alguien mañana llega y me dice, se me olvidó quitar frustración, lo voy a banear. Cuídense mucho, gente. Tengan bonito resto del coso, del fin de semana. Bye bye.